forma parte de una actividad que hemos organizado, y en este caso, el título de esta actividad es Crímenes de lesa humanidad, responsabilidad e implicancias en los distintos fueros. Agradecemos la participación de todos, señalamos que nos está acompañando el presidente de la comisión, el doctor Carlos López de Belva, y muchos miembros de la comisión. Le vamos a dar entonces, bueno, antes de darle la palabra a Mabel Navarra, que es la colega que va a coordinar esta actividad, aprovecho para invitar a todos los que quieran participar de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros nos reunimos los primeros lunes y terceros. Los primeros, me está haciendo, a ver ahí, los primeros y terceros lunes de cada mes. Así que bueno, están todos y todas invitados. Le doy la palabra entonces a Mabel Navarra, miembro de esta comisión, y que va a ser la persona encargada de coordinar esta actividad. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Yo también debo agradecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires permitirme participar en este segundo encuentro, que realmente es un lujo, y como dije en el anterior, es memoria, verdad y justicia. Entonces, en este caso se trata justamente de todos los juicios que están en trámite por delitos de lesa humanidad. Van a participar la doctora Hendrice, el doctor Yonto y la doctora Oberlin. En primer lugar, les quería decir que todos los que quieran hacer consultas pueden preguntar por el chat, y después la doctora Guardado va a formularlas cuando termine la actividad. Y por otra parte, que el tiempo para cada disertante es de 20 minutos, cualquier cosa yo le aviso, porque después tenemos que dar lugar a las preguntas. Bueno, en primer lugar, la doctora Cristina Montserrat Hendrice, abogada trans, patrocina a Analía Kalinek en el juicio civil en el cual Eduardo Kalinek, condenado por delitos de lesa humanidad, pretende declarar indigna a su hija para que no pueda heredar a su madre fallecida en 2015. El título de esta actividad es El derecho a decir la verdad y a repudiar los crímenes de lesa humanidad. Doctora, por favor. No se escucha. No se escucha. Ahora sí, me está muteada, disculpas. Buenas tardes a todos, a todas, todes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Y bueno, de lo que se trata acá, esto vinculado al derecho a decir la verdad, es un caso bastante llamativo, que podría llegar a encuadrarse como de represión ulterior o también de violencia de género en el contexto de la sucesión de la sucesión ab intestato, ¿no? De una esposa de un condenado con condena firme y consentida por delitos de lesa humanidad, que es el caso de Eduardo Kalinek contra su hija, Analía Kalinek. Eduardo Kalinek no se presenta solo, sino que además adhieren, de las 4 hijas que tiene, adhieren 2. O sea que hay una que queda en una situación neutra, que no se suma a este poder que ejerce el pater familiae dentro de esta familia contra Analía. Y digo que es una represión extendida porque no le permite o trata de reprimir las expresiones de su hija que no se ha alineado, ha sido desobediente. Analía, seguramente todos lo conocen, constituyó una organización que se llama Historias Desobedientes, que es una organización de hijos de personas condenadas o acusadas por delitos de lesa humanidad en el término temporal de la dictadura militar, de los años 1976 a 1983. Son personas que no han consentido el mandato familiar
de obedecer el encubrimiento, de obedecer a los patrones culturales que pretenden justificar los crímenes cometidos por sus familiares, por sus padres principalmente. En el caso de Analía toma conocimiento de los crímenes cometidos por su padre a partir del inicio de estos juicios y primero su actitud individual, personal, es de no creer, de rechazar. Visita a su padre en la cárcel, quien le dice que no crea todo lo que se va a decir. Hasta que, bueno, toma conocimiento, ¿no? La importancia de estos juicios, toma conocimiento de las pruebas que se van rindiendo en el proceso, y entonces asume que evidentemente sí, su padre había participado en crímenes de lesa humanidad que incluían el secuestro y desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos, abusos sexuales de detenidas, lo cual la coloca a ella en una situación emocionalmente muy complicada y muy desequilibrada, pero ella toma una posición por la verdad, por la justicia. Y es así como a través de esta organización ella hace manifestaciones públicas de repudio a los hechos que había cometido su propio padre. Aparte ella no se perdona, ¿no? En lo perdonado no se perdona, ¿no? No entiende cómo alguien que había sido un padre ejemplar, ¿no? Esta doble faz de estos psicópatas perversos, que en la familia era un excelente padre, un excelente esposo, no era en el ámbito de la casa, no había una violencia física, era una persona que se preocupaba por el bienestar económico de sus hijos, de su esposa, y que fuera de la casa eran otra persona. Entonces, bueno, Analía hace todo un trabajo de que esto fuera público, de mostrar, ¿no?, cómo es la vida del genocidio, del torturador, del asesino. Y en esta actividad que desarrolla historias desobedientes, hacen conferencias, se publican notas, se publican libros, se hace toda una exposición, ¿no? Y una denuncia por parte de los hijos de las personas, de los hijos de estas personas condenadas y procesadas por delitos de lesa humanidad. Estando ya condenado, Eduardo Kalinek, que había estado en el Olimpo, en la causa perdón, no, del Olimpo no, bueno, ya lo voy a precisar. Él es condenado junto a otros genocidas, esta causa queda firme y luego su madre fallece en el año 2015. Se inicia la sucesión y Eduardo Kalinek y sus hijas la excluyen a Analía de la sucesión. Se entera por casualidad y tiene que presentarse con otro abogado a hacer valer sus derechos hereditarios. Entonces Eduardo Kalinek, desde su prisión, pergenia excluirla, iniciándole un juicio de indignidad. Esto es, de pretender excluirla por alguna de las causales de indignidad. Ella no había referido ni había denunciado en ningún momento a su madre, ¿no? No estaba en ninguna de las causales que prevé el Código Civil y Comercial para la indignidad. Sin embargo, Eduardo Kalinek, desde una visión patriarcal, se asume como el dueño del honor, de la vida de su difunta esposa, y proyecta las denuncias que fueron hechas hacia él, o las denuncias públicas, no penales, hacia él, las proyecta como si fueran hacia la causante. Y le inician una acción civil de indignidad que es bastante llamativa por su incoherencia, por su ambigüedad en imputar la causal que le pretende atribuir. Es patética en cuanto a la descripción de que Analí habría sido cooptada por organizaciones subversivas, entiéndase centros de estudiantes, en la Facultad de Psicología Cuba, el siglo XXI, además la presentada en la segunda década del siglo XXI, sigue utilizando este lenguaje
y él se considera que es inocente. Hay un negacionismo, niega el hecho de estar condenado con una condena firme y consentida que agotó todas las instancias en en el ámbito nacional y que fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Analía también propone en esta demanda, en su contestación, ella propone allanarse, propone allanarse a la demanda de su padre en forma condicional. Si el padre cuenta la verdad, esto es el derecho a la verdad, el padre dice qué pasó con cada víctima, cuál fue su destino final, dónde, cuándo, cómo, o sea, datos precisos. Porque sucede un hecho bastante peculiar. Cuando el hijo de una víctima de Eduardo Calderón, que había emigrado a Madrid y allí reside desde entonces, y que su madre fue secuestrada cuando él tenía 12 años y nunca más la vio, se entera de la actividad de Analía Kalinek y le escribe pedirle que interceda ante su padre Eduardo para que le diga cómo terminó su mamá. Es una tragedia griega, supera, ni los griegos hubieran imaginado una cosa así, y Analía entonces le dice a su padre en la contestación, mira, si vos nos decís qué pasó con la mamá de este chico, hoy no tan chico, 60 y pico de años, y qué pasó con las demás víctimas, quédate con la sucesión, no me interesa la sucesión de mamá, pero decir la verdad, sacarle este peso, este dolor a esta persona. Eso es interesante remarcarlo, más allá de lo jurídico y yendo a lo humano, pero también a lo jurídico, porque nos demuestra cuando algunos comunicadores nos dicen, y olvídense, son cosas del pasado, por ahí aparecen algunos políticos diciéndose que hay que olvidarse, que ya son viejitos, que pasó el tiempo. Esto no es el pasado, este muchacho sigue sufriendo la desaparición, secuestro y desaparición forzada de su madre al día de hoy, la está sufriendo hoy. Y me tocó ver, nosotros pedimos una audiencia anticipada de prueba, una prueba anticipada, una audiencia testimonial como prueba anticipada, porque este muchacho venía de Argentina y aprovechamos que venía y queríamos tomar declaración sobre estos hechos. Y presencié algo que lo quiero compartir con ustedes, que no es jurídico, es humano. Calle Uruguay, al 600, a una cuadra del Código de Uruguay al 700, al fondo de un bar el año pasado. Ver llorar y abrazarse a la hija del victimario con el hijo de la víctima en forma desconsolada. Año 2019. ¿No? No estamos viendo el cine de la década del 80. Eso está ocurriendo hoy. Gente que está desconsolada, que sueña, que tiene una parte de su vida fragmentada, cortada, porque no ha podido hacer el duelo. No puede hacer el duelo. Y estas personas siguen perpetrando el delito cada día, cada minuto, cada segundo que ellos siguen obedeciendo al pacto de silencio. Un pacto perverso donde siguen causando el dolor que habían planificado cuando diseñaron este genocidio. Entonces, bueno, ella pide que a su padre que diga, que cuente esta verdad. Obviamente, lamentablemente, esto no fue aceptado, no sucedió lo que se esperaba, que hablara, ¿no? Que dijera la verdad. Inclusive en el proceso se produce después de la audiencia 360 una instancia de mediación para tratar de conciliar, y lo que tratábamos, lo que pretendíamos era que él aflojara. En esa audiencia de conciliación sucedió algo realmente espeluznante, ¿no? O sea, yo nunca había visto un genocida y me sorprendió ver una persona con actitudes muy educadas, muy respetuosas,
un caballero, pensé que quizás me podía discriminar por mi identidad de género y nada, todo lo contrario. Y el hombre en un momento, cuando le reclama por el destino de una compañera de secundario del propio Eduardo Kalinek, que desapareció, él lo niega, empieza a recitar de memoria el listado por orden alfabético de todos sus compañeros del secundario. Yo creo que ninguno de los que estamos acá podemos tener tanta memoria y tanta capa, un archivo, una computadora en la cabeza como para poder recitar memoria el listado en orden alfabético de nuestros compañeros. Le estaba diciendo, me acuerdo de todo y no te lo digo, ¿no? Realmente una anécdota que la quería compartir quizás no es jurídico, no es lo que esperan que cuente, pero creo que es importante para caracterizar la perversión de lo que se llevó a cabo y que esta perversión trasciende inclusive las circunstancias históricas con las que ellos pretenden justificar lo injustificable, ¿no? Con las que pretenden justificar un genocidio. ¿Qué motivo hay hoy para no decirlo? ¿Qué motivo, qué justificación, qué conspiración marxista internacional antipatriota que nos va a robar nuestras tradiciones cristianas y occidentales y cristianas? Vaya contradicción, ¿no? Porque la religión cristiana de Jesús era de Oriente, ¿no? Pero bueno, nos vienen a robar la cultura occidental y cristiana. ¿Qué justificación hay hoy para no decirle a un pobre hombre que está sufriendo una humanitaria, ¿no? Realmente sorprende la perversión. Desde el punto de vista jurídico, no las quiero aburrir, ustedes son especialistas de una asociación de abogados y de una comisión de derechos humanos. Doctora, perdón, quedan 4 minutos. Agradezco que me, no hay problema. señale, así redondeo. Planteamos, además de negar los hechos y el punto de vista civilista, planteamos la inconstitucionalidad de la aplicación al caso del inciso C del artículo 2281, que es aquel que incluye como causal de indignidad al heredero que es acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión y huye de su sucesión. La finalidad de esta norma, como la del 178 del Código Procesal, que prohíbe denunciar a los familiares, es preservar la familia, ¿no? Que no haya denuncias, que no haya conflictos tan graves internos en la familia. Cuando estos hechos tienen que ver con terceros, ¿no? Cuando tienen que ver, cuando las víctimas forman parte de la familia. Pero esta norma le señalamos a la jueza, pedimos la inconstitucionalidad de la aplicación al caso porque colisiona con un principio de que no se admiten limitaciones al poder punitivo cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Bueno, no lo quiero referir porque queda poco tiempo, no lo quiero reproducir en forma textual, pero esto está manifestado en el fallo de Familia Barrios versus Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no puede limitarse el poder punitivo del Estado cuando se investigan crímenes de lesa humanidad. Y en el fallo Maceo, también la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que los principios que en el ámbito nacional se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la cosa juzgado y el non bis in idem no resultan aplicables respecto a este tipo de delitos contra la humanidad porque los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos, así como los consiguientes deber para los estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan y por ende no admiten que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche. O sea que aplicarle la causal de prohibición de denuncia a un hijo de genocida se constituiría una limitación al poder punitivo del Estado para investigar y esclarecer y llegar al derecho a la verdad en delitos de lesa humanidad. De ahí que nosotros decimos que no se puede aplicar a este caso en particular porque lo que está ventilando Analía son crímenes de lesa humanidad. De hecho, igual tampoco ella lo denunció, no sé cuánto tiempo, márquenme,
Si no me paso, Ya el otro... queda un minuto, doctora. Bueno, el otro argumento es el ejercicio abusivo del derecho, en la medida que usted está utilizando esta vía procesal del juicio de indignidad para castigarla a Analía por no haberse alineado a esa cohesión, ¿no?, del partido militar o del partido represor, por sintetizarlo. Y bueno, también invocamos la discriminación por motivos de ideología. Todo lo que venga producto de la prohibición de no discriminar acarrea su nulidad, y la demanda es abiertamente y expresamente discriminatoria hacia Analía por la ideología que manifiesta. Y por último, tenemos defensas de tipo civilista, de que no se han configurado ninguno de los supuestos que prevé el Código Civil como causas de indignidad. Discúlpenme si fui más emotiva y humana que jurídica, pero creo que a veces también los abogados tenemos que correr un poquito el expediente y ver al ser humano, y les agradezco mucho la paciencia por haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias. Excelente, doctora, la verdad que excelente, y sí, conmueve, todas estas cosas conmueven. Después, si quieren hacer preguntas, por el chat, y la doctora Guardado va a ser la que la formula. Muchísimas gracias. Doctor Pablo Yonto, abogado en causas de lesa humanidad desde 1984, antes de recibirse, durante el último año de la dictadura, formó parte de los equipos ad honorem de colaboradores del CELS. Actualmente representa a más de 350 familiares de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado. Trabaja además como periodista. Recientemente, en la llamada causa contraofensiva, realizó el planteo jurídico para que Pablo Berna pudiese declarar acusando a su padre como autor de crímenes contra la humanidad. El título de la disertación es Familiares de genocidas en el escenario jurídico, reflexiones del derecho y del campo de la investigación. Buenas tardes, doctor Yonto. Buenas tardes, Mabel, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero agradecerles que desde la asociación se trabajen, se estudien, también se vinculen una vez más, porque siempre lo hacen, a todos estos temas que creo que nos cruzan como abogadas y abogados, pero sobre todo nos cruzan como ciudadanos y ciudadanas, y nos cruzan, por supuesto, como militantes políticos, que creo que de una o de otra manera lo somos. Primero, bueno, también agradecerle a este enorme trabajo de Cristina, de Analía, en este juicio que uno escucha las denominaciones y la verdad es el mundo al revés, ¿no? Es decir, el indigno quiere plantear indignidad y la digna está acusada de indignidad. La digna es Analía, sin duda, como son las y los integrantes de ese colectivo de derechos humanos que para nosotros es uno de los mayores orgullos en la historia del movimiento de derechos humanos, ya lo podemos decir, que es Historias Desobedientes, ¿no? Este colectivo que con todo lo que implica la formación de cualquier colectivo de derechos humanos y sus discusiones, debates, idas, vueltas, peleas, etcétera, forma parte de esta enorme ola que desde mucho antes del 30 de abril del 77, que es cuando se conforma o empieza a conformar Madres de Plaza de Mayo, pero desde mucho antes ya existía en la Argentina y empujó y empuja la defensa de los derechos humanos en todos sus aspectos, ¿no? Porque a veces siempre nos están poniendo el sello de que somos el pasado y solamente el juicio y castigo a los responsables de la dictadura, y acá creo que todos y todas conocemos que los organismos de derechos humanos, lleven o no pañuelo, están ocupándose de todas las áreas que pueden. Muchos nacieron, sin dudas, bajo el dolor de lo que fue la represión y el terrorismo de Estado, pero eso fue en los inicios. Hoy los organismos hacen pie, desde hace décadas, hacen pie en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con una mirada, por supuesto, político y social,
que implica la defensa siempre de los marginados y de los excluidos sobre todo. Así que bueno, yo agradecerles porque la batalla que están dando en la justicia civil tiene mucho que ver con la batalla que han dado y siguen dando las madres y las abuelas sobre todo, porque forma parte de esa red de terrorismo de Estado que sembraron por todos lados, ¿no? Siempre decimos, esto no es solamente la sala de torturas, el secuestro, la desaparición forzada y los vuelos de la muerte. El terrorismo de Estado se extendió por todas las venas del país y causó y sigue causando el daño de todas las maneras posibles. No solo es los crímenes más siniestros y perversos, sino que tiene que ver con todo lo que tenía que hacer la dictadura y lo hizo. Y muchas de estas cuestiones que hizo nos golpearon y nos siguen golpeando porque hasta permanecen todavía en la legislación, ¿no? ¿Cuántas leyes de la dictadura todavía nos tenemos que deshacer como democracia? Y es una pelea, ¿no? Fíjense la discusión que hubo solo para tirar abajo lo que era la ley de radiodifusión, para transformarla en una ley de servicios de comunicación audiovisual y que todavía llevaba la firma de Videla y de otros, ¿no? Pero bueno, es la parte que nos toca como abogadas y abogados seguir dando esa pelea por todos los costados. Hay mucho para hacer, así que todos los campos donde se actúa y donde están las marcas de la dictadura y quieren que sigan estando, es nuestra obligación ahí plantarnos y dar la batalla para tirarlas abajo y punto. Yo creo que la historia de las abogadas y los abogados en estas causas, y ya me meto un poco más en el tema penal, tiene mucho que ver con esto que también están haciendo Cristina y Analía, ¿no? Es decir, el derrumbar toda norma que contravenga lo que es nuestra mirada política de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen siempre una mirada política. ¿Por qué? Porque también del otro lado quieren convertir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una defensa de la propiedad privada. Es lo único que les importa, es casi el único derecho humano que les importa de los que están plasmados ahí, ¿no? Por eso se agarran, todo lo que ven, lo ven alrededor de la propiedad privada, ¿no? La defensa de la propiedad. Entonces viene el coronavirus y también afectamos el derecho a la propiedad privada y por eso dicen las barbaridades que dicen. Ahora, nuestras causas hoy, las causas penales, que están en un momento difícil por la falta de celeridad, gran problema de la justicia, si lo conocen ya ustedes, más lo conocemos un poco nosotros, y más lo conocen las compañeras y compañeros abogados que desde antes de nuestras apariciones, en los momentos más difíciles, llevaban estas causas. Sigue siendo nuestro principal problema hoy. O sea, las causas están, las causas avanzan, pero tienen la dificultad de la celeridad. Y perdonen que acá hagamos una parte y nos pongamos así como en una situación especial, pero creemos que si estas causas no avanzan lo rápido que tienen que avanzar, la impunidad va a tratar de meterse por estos agujeritos que les permite la democracia y sobre todo las juezas y jueces con nombre y apellido, empezando por los actuales miembros de la Corte. Por eso, hace poquitas semanas, y a impulso de las abogadas y abogados en causas de lesa humanidad y de los organismos, se pidió incluir en el proyecto de reforma judicial, cuando lo trató el Senado, un artículo que establece la prioridad para estos juicios y el establecimiento de 3 días por semana para la realización de audiencias. Es decir, nuestras audiencias en los juicios orales hoy tienen, agradeciendo, un ritmo de una audiencia semanal. Ya sé que si yo digo esto para otros fueros, van a decir de qué se quejan si por lo menos ustedes tienen una audiencia semanal. Lo que pasa que, bueno,
estos hechos que se están juzgando, que tienen antigüedades de 43, 44, 45, 46 años, porque hay hechos del 74, sus protagonistas tienen de 80 años para arriba, la mayoría de ellos, tanto, por supuesto, los genocidas como también los familiares, las víctimas, ni hablar de las madres y las abuelas, la mayoría de ellas fallecidas. Pero si no aceleramos estos juicios, y esto lo cuento porque la idea es también contagiar para todos los fueros, porque es nuestra obligación algún día lograr que la justicia sea lo rápido que tiene que ser, para laboral, para penal, para civil, etc. Pero acá sí hay un emblema en esta celeridad, que tienen que ser los juicios por delito de lesa humanidad. No podemos entender bajo ningún punto de vista ni procesal, y mucho menos de la lógica, que las causas más antiguas estén últimas en la cola. Las causas más antiguas tienen que estar primeras en la fila, en la cola de los juicios que se tienen que hacer. Hacerles entender esto llevó años, por lo menos ahora logramos que lo entiendan los senadores, esperemos que los diputados la voten dentro de poco y que tengamos por fin una norma que establezca, bueno, estos juicios se tienen que hacer lo más pronto posible, porque ¿saben cuánto queda? Quedan miles de víctimas todavía sin la reparación mínima que es una condena en contra de los genocidas que fueron los responsables de muertes, secuestros, tortura, etc. Y además, porque, bueno, impulsar estas causas significa tratar de meter en prisión, que ya hoy es la mayoría prisiones domiciliarias, lamentablemente, también a miles de genocidas que todavía están caminando por todo el país. Apenas nuestra lista de condenados apenas supera los 1000 genocidas. Todavía hay muchos que están en juicio actualmente, pero sobre todo hay muchos que están libres sin siquiera haber sido llamados a una indagatoria. Entonces, esta situación, que para nosotros es bastante dramática, bueno, por ahí no se conoce tanto porque lo que mira es algo bueno que hoy existe, y es que en la Argentina hoy se están desarrollando los juicios. Los juicios orales se están haciendo por estas vías Zoom, tenemos una gran cantidad de cuestiones buenas para contarles, o sea, generó alguna rispidez entre nosotros y nosotras el tema de si los juicios orales, penales y de lesa humanidad se podían hacer por estas vías, porque eran muy sensibles, las vías digitales, todo muy frío, muy de pantalla, y sin embargo, bueno, hemos rescatado una gran cantidad de elementos a favor que hacen que aplaudamos la utilización de estos sistemas de juicios orales por la vía Zoom o Meet o lo que sea, porque han traído una gran cantidad de alivio a muchos compañeros, testigos, muchas compañeras, que querían declarar y el concurrir a tribunales era toda una dificultad y un dolor, tanto emocional como físico. Hoy a la mañana, en un juicio de Campo de Mayo, un testigo dijo exactamente esto, por eso lo traigo porque es fresquito. Dijo, yo prefiero declarar así, me siento mejor en mi casa que yendo a tribunales. Fíjense el espanto que debe causar ir a tribunales, ¿no? Que a veces nosotros no lo tenemos claro, pero a mucha gente le causa dolor ir a tribunales, moverse, salir, aguantar toda esa escena y la demora y etcétera, todo lo que se conoce del funcionamiento de los tribunales. Pero y hoy lo admitió, agradezco que exista esto porque así me siento mejor para declarar. Nosotros pensábamos que iba a ser al revés en muchos casos, que iba a ser una dificultad enorme que aceptaran los testigos, los sobrevivientes, declarar de esta manera. Y sin embargo nos encontramos con que hay un alto porcentaje que está de acuerdo en que se hagan. Y otra cuestión que hemos recibido como novedosa y buena es que ha permitido que se transmitan estos juicios, no todos los tribunales, hay tribunales a la antigua, que se agarran del Código Procesal Penal y dicen
no a la transmisión de los juicios, pero hay otros tribunales, por suerte, con mentalidad actual, moderna o lo que llamen ellos, que dicen que se transmitan por vías de redes digitales, que se transmitan. Hay una página alternativa de comunicación, un medio alternativo de comunicación que se llama La Retaguardia, que en este momento está autorizado por 3 tribunales del país, 4, perdón, porque se sumó uno esta semana, 4 tribunales del país lo autorizaron a que transmita en directo las audiencias de testigos, y se terminó toda esa antigüedad procesal de que el testigo que sigue no tiene que escuchar el testimonio del testigo que declaró anteriormente, lo cual a esta altura de la vida es una cuestión que hay que tumbar de todos los códigos procesales, porque ya sabemos que con toda la modernidad que hay y las comunicaciones que hay, pedirle a un testigo que no sepa lo que declaró el otro testigo, que además declaró un mes antes, 15 días antes, 2 años antes, es un absurdo. Y hoy se están avanzando en ese sentido. Entre las cosas, bueno, que quería contarles en estos años o décadas que uno lleva, es que precisamente nuestra misión, que aprendimos de las compañeras y los compañeros más veteranos, los que en los años más difíciles hacían esto, era tirar abajo toda norma que se oponga al avance de la defensa de los derechos humanos. Y así como Cristina y Analía están haciendo esto y buscando la vuelta para derribar en el campo de la justicia civil todos esos obstáculos, bueno, en el derecho penal y en el juzgamiento de estos asesinos, hubo que hacer lo mismo y hay que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Cuando el Código Procesal Penal dice a las audiencias no pueden entrar los menores de 18 años, uno puede decir 2 cosas. O se calla la boca y dice, bueno, que vengan los mayores de 18, o se la pelea. Y hay que peleársela con argumentos de todo tipo, jurídicos y humanos. ¿Y qué se ha logrado? Que la inmensa mayoría de los tribunales en la Argentina hoy, penales, admitan que menores de 18 años puedan ver estos juicios presenciales, puedan ir alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria, acompañados por su docente, con la autorización de su mamá y su papá, a ver estos juicios por el carácter simbólico, histórico y de marca de justicia que tienen. Bien, así como otra batalla que hubo que dar fue la que contaron recién, de lograr que no es solo el caso de Pablo Berna, hay otros casos, pero bueno, lograr que Pablo Berna, compañero que está presente en esta sala virtual, pueda declarar y pueda contar todo lo que su padre genocida de Campo de Mayo, médico, hizo, y se lo contó a él, lo pueda contar en un juicio penal, superando el obstáculo del Código Procesal Penal que establece que un hijo no puede declarar en contra de su padre. Que esto además implica, y si está Pablo que lo cuente él, porque él es el que empujó mucho el proyecto de ley también, que todavía no ha sido tratado, para que se reforme ese artículo para el caso de los delitos de lesa humanidad, con el argumento que recién lo nombraba también Cristina, de la obligación internacional que hay, la obligación internacional que tienen los estados de llevar adelante toda acción, aún legislativa, aún ejecutiva y aún judicial, para derribar todo obstáculo que impida conocer la verdad y el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, la prohibición de la declaración de un hijo contra su padre es un obstáculo, porque primero tiene que estar el interés de la humanidad para que estos hechos se juzguen. Entonces, todos estos argumentos y más hay que seguir batallando. Por suerte hoy, en nuestros juicios por delitos de lesa humanidad, los tribunales empiezan, o las juezas y los jueces empiezan a ponerse un poco en situación más de contemplación de esto, que en la actitud que tenían, ni les cuento, en los años finales de la dictadura, que es lo que uno empezó a conocer, o los comienzos de la democracia, cuando todo era no, todo era no. Y cuando la Argentina empezó a dar ese primer paso, que parecía el paso
por supuesto, el más gigantesco y el más difícil, que era: ¿los juzgamos en democracia o no a los genocidas y a los golpistas? Y cuando, no quiero ponerlo en una situación exagerada, no es solo Alfonsín, es la sociedad o gran parte de la sociedad la que empuja a Alfonsín a que se haga el juzgamiento y llega el momento del juicio a la Junta. También había que tirar abajo, pero tirarlos abajo por injustos, esos principios procesales, esos principios del derecho penal de fondo que las defensas trataban de argumentar para que esos juicios no se hacían. Lo primero que decían era el juez natural. Yo, si me van a juzgar, juez natural. ¿Cuál es mi juez natural? Los militares, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Bien, perdón, doctor Yonto, queda un minuto nada más para que pueda hablar la doctora Oberlin también. No, por supuesto. Eso también lo hubo que derribar. Fue Alfonsín, pero fue con el empuje del movimiento de derechos humanos, y bien, y terminaron siendo juzgados por un tribunal civil, la Cámara Federal porteña, que fue la primera que estableció una condena injusta, porque hubo solo 5 condenados, 4 absueltos y algunos con penas mínimas, pero que fue el primer escalón jurídico y político para pisar y subir. Y ahora estamos en este lugar, en que somos un país donde, si no pasa nada, que estoy seguro que no va a pasar porque nunca más está consolidado, creo que vamos a poder juzgar, no por ahí nosotros, sino tal vez nuestros nietos y nietas, hasta el último genocida que se pueda encontrar en nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, la doctora Ana Oberlin es doctorada en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal. Fue directora nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Actualmente integra la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Jurisdicción La Plata del Ministerio Público Fiscal de Argentina, y se desempeña como auxiliar fiscal. El título de su disertación es Estado actual del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, el aporte de los testimonios de familiares de genocidas. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la información y gracias por decirme que ya estoy doctorada. Soy doctoranda todavía. Estoy lidiando con la tesis todavía, pero bueno, muchas gracias igual. Gracias por la invitación. La verdad que desde que hablé tanto con Marina como con Analía, para mí es un gustazo estar acá, y ni hablar con compañeros como Cristina y como Pablo, a los que admiro mucho. Así que la verdad que para mí me siento entre compañeros justamente. Y bueno, contarles un poco, yo había pensado justamente dar un marco de lo que está pasando en estos juicios. Por suerte, siempre que comparto panel con Pablo, Pablo tiene esa claridad para explicar y exponer cosas que son muy complejas de una forma muy fácil, y me allana mucho el camino. Así que buena parte de las cosas que dijo Pablo me parece que son los puntos principales en donde estamos hoy en el proceso de juzgamiento. Como él dijo, hay casi más de 1000 ahora personas condenadas, ya hay 250 sentencias. El proceso de justicia está consolidado, evidentemente, a diferencia de lo que pasa en otros países, pero nos sigue faltando algunas cosas, bastantes cosas, y unas muy importantes. Entonces yo un poco justamente siempre hago esto, porque me parece que lo que hay que hablar es no de lo maravilloso que es este proceso, que tiene cosas muy buenas y que a mí me hace sentir muy orgullosa, y formar parte de del movimiento de derechos humanos y de este proceso de justicia me hace sentir particularmente orgullosa, sino no de esa parte, sino de lo que nos falta, porque justamente es lo que hace que nos movamos hacia adelante y que sigamos buscando la justicia, la memoria, la verdad, como se viene haciendo en Argentina hace tantos años, incluso desde la misma dictadura, con las madres y las abuelas que se enfrentaron al mismo terrorismo de Estado. Entonces, partir de eso, partir de decir que si bien tenemos una gran cantidad de personas
condenadas, nos faltan muchas cosas. Una de las cosas que nos faltan, la marcó claramente Pablo, falta que se acelere. No puede ser que estos juicios tengan tanto tiempo. Yo acabo de empezar un juicio en el cual también está Pablo, y ese juicio estuvo 8 años radicado en el tribunal oral, no 8 años en la instrucción, 8 años radicado en el tribunal oral sin que comenzara. Imagínense la expectativa, la cantidad de personas que pasaron por esos centros clandestinos de detención, que estaban esperando declarar que han muerto, los familiares, las familiares. Realmente es vergonzoso y es muy difícil de explicar a personas que están esperando 30 años que llegue este momento. Otro de los aspectos que a mí me sigue preocupando son retrasos en algunas materias. Esto nos pasa, también con Pablo hemos compartido varios juicios en este sentido. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad empresarial. Sigue costando muchísimo avanzar con esos procesos. El terrorismo de Estado en Argentina, como ustedes bien saben, se edificó básicamente en la construcción de enemigos, y lo digo en masculino porque era la manera en que era llamada las personas a quienes se perseguía por parte del terrorismo de Estado, de quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado. Esos enemigos en realidad tenían intereses, ideas, no solamente distintas, sino muchas veces hasta contrapuestas, porque solamente se basaban en que se construían en base a que quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado decían, estas personas son los enemigos, e insisto en el masculino, a perseguir. Pero en realidad eran personas que eran signadas por quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado como contrarias al modelo y algunas de las aristas que el terrorismo de Estado vino a, en realidad, cuya hegemonía vino a garantizar. Eran modelos que ya existían: el modelo económico, el modelo social, el modelo religioso, el modelo cultural, el modelo sexogenérico, que es algo de lo que no se habla demasiado, y justamente en lo que hace al modelo económico, parte del terrorismo de Estado se concentró, y lo demuestra la CONADEP, el 30% de los desaparecidos eran obreros y obreras. Esto demuestra la gran focalización sobre el movimiento obrero en esos años. Parte de garantizar el modelo económico tenía que ver con la persecución a los trabajadores, especialmente a quienes estaban reclamando por sus derechos, no solamente a quienes tenían una militancia en organizaciones, en distintas organizaciones, sino a quienes reclamaban por sus derechos. Entonces, en ese objetivo del terrorismo de Estado de consolidar el modelo, no es solamente haber aplicado un modelo económico en lo macro, sino que también en lo micro se tradujo en el asesinato, en la desaparición, en el secuestro y en las violaciones de derechos humanos de un grupo importante de trabajadores en nuestro país. Esto que estoy diciendo no tiene el correlato que quisiéramos justamente en la respuesta que da la justicia a esas violencias y a esas violaciones de derechos humanos. Y además de esta persecución y de sacarse de encima, porque en eso también constaba buena parte de la participación empresarial en estos delitos, no eran cómplices, sino que eran responsables, por eso no decimos cómplices, eran responsables de estos delitos, o autores de estos delitos. No solamente les sirvió el terrorismo de Estado para sacarse a trabajadores y trabajadoras que les resultaban incómodos, que eran molestas porque reclamaban por sus derechos, sino también para concentrar distintas industrias, como por ejemplo la siderúrgica. Eso se ve súper claro en la siderúrgica. Entonces, esto que estoy diciendo implicó que, sobre todo, empresarios, por ejemplo, hicieron dos cosas básicamente que los convierte claramente en coautores. Primero, que brindaran apoyo logístico muy importante. Hubo fábricas que se utilizaron directamente, lugares de fábricas como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Aportaban automóviles, aportaban mano de obra, pagaban adicionales a la policía para que la policía persiguiera a los y las trabajadoras en ese momento.
toda una serie de apoyo logístico muy importante para que el terrorismo de Estado persiguiera también a los trabajadores. Por otro lado, además, participaban de forma directa. Hay muchísimos casos, Pablo lo sabe porque él ha intervenido en algunos de esos juicios, en donde cuando iban a secuestrar a los trabajadores, iban con la foto directamente del legajo laboral a buscar al trabajador o a la trabajadora, o a lugares y direcciones que solamente podían conocer quién es el lugar del trabajo. O sea que brindaban toda esa información. Además, hay casos de directivos implicados directamente en las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos a los trabajadores. Entonces, todo eso sigue faltando, lo que muchas veces decimos la pata civil o una de las patas civiles sigue faltando y sí seguimos encontrando reticencias para avanzar. Lo mismo pasa cuando hablamos de integrantes del Poder Judicial. Tenemos la misma dificultad, sigue faltando y nos sigue costando mucho más lograr que se indague a quienes pertenecían al Poder Judicial, a quienes pertenecían a la Iglesia, nos pasa algo parecido, como a empresarios que son coautores de estos delitos. Eso es una de las cuestiones que nos queda por avanzar. Sí, lo del ingenio Ledesma es también obviamente paradigmático y creo que ejemplifica un montón de las cosas de las que estamos hablando. Y otro de los aspectos que sigue faltando y que seguimos peleando para que esto ocurra y para que esto cambie de una vez, sobre todo en la respuesta que da la justicia a estos delitos, a lo que pasó durante el terrorismo de Estado, tiene que ver con otro aspecto de ese modelo de país que el terrorismo de Estado, o cuya hegemonía el terrorismo de Estado quería garantizar, y tiene que ver con el modelo sexogenérico. El terrorismo de Estado también se asentó, y la persecución a esas personas llamadas enemigos, se asentó en buena parte en lo que llamaban la familia moral y cristiana. Se puede leer así, no estoy inventando palabras ni estoy agregando mis ideas, sino que en los documentos militares se denomina la familia como la familia moral y cristiana. ¿Qué era la familia moral y cristiana? Familia cis heteropatriarcal, en donde los roles de varones y de mujeres estaban totalmente encorsetados, no se podía salir de ese binarismo que era absoluto, y el lugar para las mujeres era la casa, el ámbito doméstico, para las mujeres cis, obviamente, el ámbito doméstico, y para los varones era la vida pública, la política. Obviamente que no entraba en ese modelo de familia que una mujer cis militara, que una mujer cis tuviera otras actividades, y mucho menos entraban quienes tenían orientaciones sexuales no heteronormadas, gays, lesbianas, eran perseguidas y perseguidos particularmente, y quienes tenían identidades de género no cisnormativas, especialmente las mujeres trans. En ese momento había muy pocos varones trans, pero el particular ensañamiento fue hacia las mujeres trans por sus identidades de género. Esto que estoy diciendo no tiene un correlato en el proceso de justicia, prácticamente no existe. Les cuento, sobre las violencias diferenciales que aplicaron hacia las mujeres cis para disciplinarlas, porque justamente se salían de esos roles claramente establecidos para ellas, que son una gama de violencia muy amplia, pero las principales son las violencias por medios sexuales, violaciones colectivas, individuales, abusos sexuales, abortos forzados, ensañamiento en las torturas, en los genitales, y desde ahí un montón de otras violencias más, una gama muy grande y muy creativa, lamentablemente, de violencias que fueron aplicadas para ellas, para disciplinarlas. Solamente esto que estoy diciendo, que aparece en cada juicio, lo sabe Pablo, lo saben todos quienes participamos en algún momento del proceso de justicia, solamente el 13% de las sentencias que hay dictadas de estas 250 y solamente 90 y pico de personas de las 1000 condenadas lo fueron por estos delitos, por violaciones, por abusos sexuales y abortos forzados. Eso habla evidentemente de que esto no se está mirando especialmente ni se está dando la respuesta acorde a lo que sucedió por parte del Poder Judicial. Hemos hecho muchas veces reclamo, Pablo lo sabe, nos ha tocado el primer caso en el que intervenimos por el tema, hicimos un montón de cosas para tratar de que
de que se introduzca esto da mucho trabajo y todavía seguimos teniendo resoluciones adversas en la casación, no solo en los tribunales en los juzgados de instrucción y en los tribunales orales. Por otro lado, además, todo lo ocurrido, esta violencia particular sobre quienes tenían orientaciones sexuales no heteronormativas y sobre quienes tenían identidad de género no cisnormativas, tampoco tiene ninguna clase de reflejo. La persecución a gays, lesbianas y trans en la Argentina existió antes, mucho antes, y mucho después, lamentablemente siguió después del terrorismo de Estado. Pero durante el terrorismo de Estado se intensificó. ¿Por qué digo que se intensificó? Lo digo también fundamentada en que hice una investigación sobre el tema, pero básicamente la intensificación tiene que ver con que se agregó persecuciones que ya sufrían, las policías eran quienes perseguían generalmente a quienes caían en lo que en ese momento estaba en casi todos los códigos de falta de nuestro país, la persecución justamente a quienes se salían de la cis heteronormatividad. Las policías eran en general, se sumaron todas las fuerzas represivas, policías de todo, de federales, provinciales, las Fuerzas Armadas, se sumó a esa persecución los grupos de tarea, se sumó y eso le dio un plus de todavía mayor violencia y mayor persecución. Y a esa violencia quedaron más expuestas justamente las compañeras trans que en su mayoría estaban en situación de prostitución, entonces eso las hacía estar en determinados lugares de las ciudades. Estoy hablando de lo que pasó en varias ciudades de nuestro país, no estoy hablando solamente de un lugar. Las convertía en ser más fácil de perseguir, y por eso se las buscaba, y por eso se las secuestraba, se las llevaba en algunos casos a centros clandestinos de detención, o se las llevaba a comisarías, o se las llevaba a distintos lugares, y se cometían múltiples violencias sobre ellas, que incluían todas las que dije antes, e incluían algunas particulares que tenían que ver con disciplinarlas. Por ejemplo, se las llamaba siempre con nombre de varón, se les rompía la ropa que tenían y se las obligaba a vestir con ropas que le daban militares y policías y las fuerzas represivas que las secuestraban. Además de todas estas violencias que dije antes, violaciones individuales, colectivas, las ponían a veces con otros presos a propósito para que sean además violentadas por esos presos. Todo eso pasó durante el terrorismo de Estado y, como digo, pasó y pasó después también del terrorismo de Estado. Bueno, esto que estoy diciendo, que se cometió de una forma masiva y en casi todo nuestro país, no tiene prácticamente correlato en el proceso de justicia. Y digo prácticamente porque hace unos pocos días empezó el primer juicio que incluye a una mujer trans que pasó por el post-Banfield, que es un centro clandestino de detención que se está juzgando ahora en La Plata, lo que ocurrió ahí. Y estamos desde la Fiscalía de La Plata iniciando una instrucción en donde algunas compañeras trans van a dar también su testimonio para aportar también a esto que está pasando. Y ya para cerrar, porque sé que me quedan muy pocos minutos, pero digo, la preocupación de que nos faltan siempre algunas cosas que casualmente son las cosas más importantes y que han sido invisibilizadas durante muchos años. Todas estas violencias de las que estoy hablando han sido invisibilizadas durante muchos años. Y como para cerrar, porque también es algo que me interesa mucho en lo personal, Pablo ya habló bastante de la palabra, de no solamente hijes de genocidas, sino también hay casos, y conozco uno, por eso refiero, de hermanos, de hermanas, incluso nos ha pasado de algunas parejas, nos ha pasado de distintas personas del entorno familiar. El aporte que están haciendo es inconmensurable. Y esto quiero decir porque parte de lo que nos falta y parte de lo que Pablo señaló cuando hablaba, tiene que ver con que nos falta encontrar a buena parte de quienes llevaron adelante estos delitos. Nos falta todavía, no son 1000, son muchos más que 1000, muchísimos más que 1000. Y para encontrarlos necesitamos muchas veces
datos a los que a veces no tenemos cómo acceder. Entonces, la palabra, el aporte, y acá yo quiero contar un par de cosas. Lo primero tiene que ver con que me pasó en algunas causas en las que intervine, en que al principio hasta de manera anónima, pero la verdad que con un acto de valentía muy grande, personas vinculadas al núcleo familiar de los genocidas nos hacían llegar a veces cartas, a veces fotos que han servido para identificar a integrantes de los grupos represivos, nos hacían llegar de esa manera porque no podían a lo mejor decirnos de quiénes se trataban y quiénes eran, y además tenían miedo al rechazo, porque eso también hay que decirlo, porque lamentablemente una parte de los organismos por ahí no comprendía en ese momento. Creo que esto ha ido cambiando principalmente a partir del trabajo que viene haciendo Historias Desobedientes. No comprendía la importancia y la trascendencia y de qué se trataba que aportaran en estos procesos. Entonces, de forma anónima, después empezaron a acercarse, empezaron a plantear que querían declarar, empezaron a traer distintos documentos que son valiosísimos y que han generado un impacto importante dentro de algunos de los juicios de los que estamos hablando. Y creo que por eso celebro lo que dijo Pablo y también este proyecto de ley que sé que viene hace unos años, que sé que tiene todavía algunas dificultades para avanzar, pero lo celebro y creo que, como dijo también Cristina, es muy importante que esto se pueda hacer. Y lo último que quiero decirles es contarles algo, porque Cristina dijo una cosa que me gustó mucho y que tiene que ver con que quienes somos abogados tenemos muchas veces un apego al expediente, a lo que pasa en el juicio, y que salirse de eso también es muy importante. Y yo les quiero decir que uno de mis mejores amigos, yo tengo mi padre desaparecido y uno de mis mejores amigos tiene su padre y su madre desaparecidos. Y cuando salió Historias Desobedientes, un día justo nos juntamos a cenar. Y mi amigo es bastante tímido, generalmente no es que hace cosas ni públicas ni nada, no. Pero me estábamos hablando así, me dice, yo lo que te quiero decir es que para mí lo más importante que pasó después de los primeros juicios del proceso de justicia fue la aparición del colectivo Historias Desobedientes. Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque a mí me repara que sean repudiados hasta por sus propias familias, porque eso quiere decir que también se entiende lo que vivimos nosotros. Y creo que eso de alguna manera sintetiza esto que estamos diciendo y que dijo Cristina y que también dijo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Oberlin. Bueno, ahora la doctora Silvia Guardado va a decirnos cuáles son las preguntas que formularon las personas participantes. Muy bien. Buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias al expositor y a las expositoras. Les voy a leer alguna pregunta que nos hicieron por el chat. Analía Fernández pregunta, ¿qué causal de indignidad del código se intenta aplicar? Supongo que es para la doctora Hendrix. Ahora sí, disculpa, no podía desmutear, gracias. Bueno, no hace imputación concreta, en forma genérica alude a todas, concretamente la única que nombra en la demanda es el haber denunciado penal o criminalmente a la causante. Y esto lo atribuye al hecho de que ella comenta en un reportaje de que tenía dudas sobre un niño adoptado, o quien había sido niño en aquella época, adoptado por una familia que estaba vinculada
a la familia Kalinek. Pero esto es un comentario que Analía había hecho ante la prensa, no es una denuncia penal. Y esa ambigüedad es lo más sólido que tiene en la demanda. Después, la imputación es genérica. Dice que ha incurrido en todas, ¿no? Las causales de los distintos incisos que tiene el artículo del Código Civil y Comercial. Y ninguna está sustentada en la pretensión siquiera de probarlo, ¿no? Solamente se refiere a declaraciones. O sea que es también una demanda de censura, ¿no? Que afecta también la libertad de opinión y de expresión, porque la libertad de expresión no está encuadrada de indignidad, en la medida que ella no hace agravios hacia la causante, que es la mamá, ¿no? Es la mujer, es una familia, o era una familia donde estaban todas mujeres, la mamá y todas hijas, todas chancletas salieron, y el papá que es el que manda, ¿no? Y él se apropia de la personalidad de la madre, ¿no? Y no sé si sirve esto quizá como chisme de barrio o de programa de televisivo de pero viste, con integrantes de Historias Desobedientes, empezó a saltar que no era la única. Estas mujeres fueron esponja que absorbían, eran el buffer de la locura que traía de su trabajo, por llamarlo en el lenguaje de ellos, ¿no? Aséptico es un trabajo, que ser genocida, torturar, violar, matar, robar, desaparecer es un trabajo. Y el terror que deben haber tenido estas mujeres, ¿no? De proteger a sus hijas, a sus hijos del infierno del que venían estos genocidas. Todas murieron antes que los genocidas. Todas murieron de cáncer, con excepción de una que murió por alcoholismo, cual también nos está señalando de patologías donde somatizaban la fuerte tensión psicológica y emotiva, afectiva que tenían que hacer estas mujeres que cargaron en un modelo, como bien señalaba Ana, ¿no? Un modelo patriarcal donde a la mujer le cabía ese rol. Y el rol de la mujer, del genocida, era absorber todo esto. Terrible, pero lamento defraudar con mi respuesta a la pregunta, porque no hay nada concreto. Hay una ambigüedad, no hay una precisión de un dato concreto de Analía, tal día, tal hora, de circunstancia de tiempo, modo, lugar, de cómo fue el hecho que lo encuadraría en la indignidad. Y se dispersa, ¿no?, en tratar de exintegrar de una organización terrorista a una testigo, por ejemplo. O sea, con la misma lógica, organización terrorista. Él poniéndose en juez, invirtiéndose, vuelve otra vez a retomar la función de fiscal, de juez y de verdugo, todo en el mismo combo, ¿no? 3 en 1. Bueno, no me quiero extender porque hay a haber más preguntas. Muchas gracias, Cristina. Hay una pregunta de la doctora Capese que dice: ¿creen que el motivo del silencio es tratar de asegurar la impunidad? Pienso que puede ir dirigida a todos les expositores. A ver si entendí bien, el silencio de quienes cometieron estos hechos sería... Ah, bien. No, porque no estaba segura de haber entendido. Sí, hay muy pocos casos en todo el país de genocidas que... Ah, bien, claro, al pacto de silencio. Sí, hay muy pocos casos realmente de genocidas que aportaron algunos datos, datos que realmente sirvieron para algo, para encontrar a lo mejor
enterramientos clandestinos. Hay un caso de alguno que aportó para el caso de encontrar a un nieto también de las abuelas. Hay algunos muy pocos casos. Yo creo que el pacto de silencio existió desde el principio, pero además fue reforzado a lo largo de los años con el propio mensaje que dieron las fuerzas represivas hacia quienes participaron de estos hechos. Y creo que se fue fortaleciendo. Mi idea, por lo que veo de estos años, de estos 20 años en los que vengo participando del proceso de justicia, es que hasta se fortaleció. Creo que se fue cerrando cada vez más y que yo, la verdad, no creo que vaya a aparecer, o raramente ahora pueda aparecer alguien dando algún dato. Bueno, en Campomayo hay otras características que seguramente Pablo podrá contar. Sí, coincido con Ana que es muy difícil y que son excepcionales los casos, ¿no? El pacto de silencio es muy fuerte. El pacto de silencio tiene que ver con que también hubo un sistema represivo que trató de meter a la mayor cantidad de represores, digamos, un tema, todos se tienen que manchar las manos con sangre. Eso se va viendo cada vez más. Por lo tanto, ese sistema o esa práctica sistemática de agruparlos también hizo que los abarque, y la verdad que han sido muy pocos. Ahora, un tema por la positiva, digamos, que está pasando en estos últimos años es que, por ejemplo, el escalón mínimo de aquel momento, que eran los colimbas, que además eran obligados a hacer el servicio militar, ellos sí están rompiendo ese pacto de silencio, y son cada vez más los ex soldados que se atreven, dan el paso, se animan, etcétera, a contar lo que está pasando, ¿no? En este momento se está haciendo el juicio de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, y el 90% de los testigos, que son casi 60, son ex soldados que, aún con sus diferencias, porque van y plantean directamente, no hablan de los compañeros, eso dicen los terroristas, dicen los subversivos, o sea, usan su lenguaje de aquel momento, pero cuando sale el tema de qué vieron, qué escucharon, bueno, por suerte la conciencia humana pesa más y cuentan lo poco o lo mucho que vieron. Así que en ese sentido estamos esperanzados de que miles de ex soldados todavía puedan contar lo que vieron, lo que hicieron, lo que escucharon como rumor. Cristina, ¿querés agregar algo a esta pregunta? Sí, coincido con Ana y con Pablo, y quizá agregar que, bueno, también está vinculado a lo que ellos llaman el espíritu de cuerpo, que es la cultura de una sociedad cerrada, como son las Fuerzas Armadas de Seguridad, los integrantes de las fuerzas represivas, y el hecho de que estén compartiendo lugares de detención, el hecho de que siguen cobrando pensiones de sus organismos diferenciados de previsión social, de jubilación, de sus obras sociales, el hecho de que sus hijos forman parte de la familia policial o de la familia militar o de la familia naval, hace que romper el silencio es romper todo ese núcleo de contención para ellos y de justificación de los crímenes que han cometido, ¿no? Las dos actitudes, la negación y la justificación, y que no son disociadas, van juntas, niegan y justifican a la vez, ¿no? Un poco contradictorio. En el caso de Eduardo Kalinek, cuando le hablábamos de la necesidad o el aspecto humano de que si era una guerra había terminado,
y que no había motivo para ocultar, que por favor proporcionara información, se le hace referencia la comparación de otras situaciones históricas donde hubo violaciones a los derechos humanos, donde hubo crímenes de lesa humanidad, haciendo específicamente referencia a Franco, que fusilaba y daba los nombres. Y ahí, en lugar de lograr que se sintiera molesto por esto, todo lo contrario, dijo, como con orgullo y entusiasmado, dijo, sí, como Pinochet. Entonces, bueno, hay toda una cultura, estructura de razonamiento armada que hace muy, muy difícil que eso sea roto. En mi experiencia personal, yo me eduqué en la escuela primaria, yo terminaba en el año 76, tenía 12 años, y era bastante rebelde, y mis padres tenían miedo de que yo fuera el secundario y por mi carácter terminara en la trituradora de personas de este aparato monstruoso. Y entonces tuvo disculpen la autorreferencial, pero viene esto, tuvo la idea mi padre de llevarme al liceo militar, y me entusiasmó y me metió en el liceo militar, donde, bueno, vi que había menos controles que en la escuela, era más fascista. En la escuela primaria del año 76, que en el año 75 el director era Montonero, en el 76 era militar, ¿no? Se cambiaba, panqueque total. En el liceo éramos 120 pibes, adolescentes, niños, que nos controlaba un oficial. Entonces teníamos dónde escaparnos, ir al entretecho, aventuras de chicos que estábamos en otro mundo, ni idea de toda esta cuestión, pero sí pude percibir, vivir ese espíritu que tienen de cuerpo. Y yo personalmente he estado en los grupos de egresados de mi promoción, la promoción 39, yo egresé en el año 81 como subteniente de reserva, y cuestionar, plantear los derechos humanos en esos grupos me valió que me pusieran el sobrenombre de Z, me llamaban Z, que era Z el zurdo. Y ni hablar cuando asumí mi identidad de género, ¿no? Bueno, ahí se entraron en cortocircuito. Y de 120 compañeros, 5 o 10 me hablan, porque rompí eso que hablaba también Ana, ¿no? Del modelo de familia, el modelo... Ellos parece que siguieran viviendo en la Edad Media, su cultura parece de la Edad Media, no parece que estuvieran en el siglo XXI. Es increíble escuchar los diálogos y la cultura, y muy, muy parecido también a estos que vemos marchando el domingo pasado, del banderazo, ¿no? De esas teorías. Cristina, muchas gracias, no quisiera interrumpirte, no, pero nos pidió Analía Kalinek decir algo. Sí, por Así favor. Que por ahí podría ser un buen cierre, ¿no es cierto, Maverick? Me encantaría, sí, sí. Hola, Cris. Igual me encanta escuchar esa anécdota de Cristina en el Liceo Militar. Me muero. Y además está ahora revalidando su título. Eso no lo contaste. Está revalidando el título porque quiere que se lo den con su nombre, Cristina. Bueno, no, yo quería hacer un aporte cortito en relación al silencio, porque la verdad que tener un padre genocida, que además me está haciendo un juicio para declararme indigna y que encima está vivo, y que mantiene el pacto de silencio, hace que sea un tema que me desvele bastante, ¿no? ¿Qué es lo que hace que estas personas sigan manteniendo el pacto de silencio? El otro día lo escuchaba a Miguel Echecolás, ¿no? En la audiencia, así con total impunidad, diciendo que tiene un montón de cosas para decir, pero que no las va a decir, ¿no? Básicamente expresándose con ese nivel de poder, bueno, la verdad que bastante desagradable, pero hasta desgrabé la locución de Echecolás como para poder analizarla y poder pensarla, y encuentro todo el tiempo analogías, ¿no?, con el discurso de mi padre, un discurso que se pone de manifiesto de alguna manera en este juicio que me está haciendo cuando él verbaliza y cuando él escribe parte de lo que piensa, ¿no? Este pacto de silencio se les filtra en algunas cuestiones en relación a lo que piensan, pero que me hace pensar, más allá de esta cuestión omnipotente que tienen, esta cuestión anacrónica de la que estaba también haciendo referencia, en un concepto muy interesante que tiene Daniel Feresten, un sociólogo que trabajó mucho el concepto de genocidio,
y que ubica que la negación y el silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad son parte del plan genocida, ¿no? Entonces, poder entender este pacto de silencio, no solamente como una cuestión corporativa, no solamente como una cuestión ideológica, no solamente por una cuestión de no autoincriminarse entre ellos mismos, sino como también parte del proceso genocida. O sea, no solamente aniquilan a las personas, sino que niegan que las aniquilan y silencian qué pasó con esas personas que están desaparecidas y esos bebés que fueron apropiados. Digo, esto también, y esto también lo decía Cristina, evidencia el daño actual, ¿no?, de lo que siguen generando. O sea, ellos son portadores de información sensible que la sociedad está esperando y que se niegan a dar, digo. Y ahí pensar también como sociedad si este reproche que nosotros les hacemos a nivel ético, a nivel moral, a nivel social, no podría tener también un correlato a nivel jurídico, ¿no? Y en esto hay algunos trabajos que están ahora en boga sobre negacionismo, ¿no?, y derecho penal y la posibilidad de punir esta actitud. Y nada, me parecía interesante pensarlo vinculado también a la ejecución de las penas en los crímenes de lesa humanidad, cuando vemos que se otorgan a veces salidas transitorias, cuando vemos que se otorgan prisiones domiciliarias, y bueno, ahí como un argumento fuerte, que incluso nosotros como colectivo, cuando nos presentamos con la figura de ICUS en virtud del otorgamiento a las salidas transitorias que le habían dado a mi papá, advertimos esto como un argumento fuerte y que incluso fue tomado después y se revocan las salidas transitorias, que es no la falta de arrepentimiento, aunque también es reprochable, pero sí la falta, o sea, el poder entender que estas personas no asumen la gravedad de los crímenes que cometieron, o sea, siguen defendiendo que lo que hicieron estuvo bien, siguen reteniendo información sensible, no dando muestras, digamos, de ningún indicador que dé cuenta de que pueden ser reinsertados socialmente. Esto, bueno, nada, no quería dejar de comentarlo porque es algo que tiene... Me desvela particularmente el tema del pacto de silencio. Insisto en todas las declaraciones públicas que hago y que entiendo que a lo mejor mi padre puede llegar a ver desde la cárcel en esta idea, bueno, de que hable y cuente lo que sabe, ¿no? Y pensar también en esta reparación hacia las víctimas en relación a esa información, hacia la sociedad y también hacia dentro de las propias familias de los genocidas, ¿no? Porque pensar en el alivio que podrían generar al interior de las propias familias de los genocidas, que puedan contar lo que saben y dentro de lo que podría ser esperable, si es que se puede, que tengan algún gesto de humanidad estas personas que han traspasado los límites de toda humanidad, ¿no es cierto? Bueno, eso quería decir. Muchas gracias. Y después también ojalá. Agregar Ojalá que así sea. en esta referencia que hizo Pablo en relación a los conscriptos que han comenzado a prestar declaraciones, que entiendo que ha habido una campaña muy fuerte y que ha sido todo un movimiento con muchas idas y vueltas, sino poder propiciar algo tendiente también, tipo campaña o campaña de concientización, obviamente desde Historia Desobedientes también lo estamos haciendo, pero a lo mejor arbitrar algún mecanismo que pueda visibilizar el aporte que se puedan hacer desde las familias de los genocidas. Esto también como para pensarlo en relación a estas cuestiones de tiempo que también hablaba Pablo y que también nos señaló muchas veces sobre la urgencia de que pueda salir este proyecto de ley. Bueno, campañas como de visibilización y campañas que ayuden y orienten en este sentido, en virtud de todo lo que se pueda llegar a aportar desde este colectivo que somos los familiares de genocidas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Analía. Muchas gracias, doctora Hendrikse, doctora Oberlin, doctor Yonto. Un placer. Y realmente este tipo de actividades tenemos la idea de repetirlas, porque esto es un compromiso de la asociación y de la Comisión en particular de Derechos Humanos respecto a que no quede nadie impune, respecto a la memoria, la verdad y la justicia. Lo mismo que la colaboración respecto al tema de la ley que están proponiendo para que puedan declarar los hijos de genocidas, que el doctor Rodríguez en la otra actividad ofreció su colaboración. Un placer, un lujo y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.